En Génesis 6, nos encontramos con uno de los pasajes más intrigantes y debatidos de toda la Biblia. Específicamente, en el versículo 2, el texto menciona a los hijos de Dios que vieron a las hijas de los hombres, se sintieron atraídos por ellas y decidieron tener hijos juntos. Este fragmento ha causado un sinfín de debates a lo largo de los años, y muchos estudiosos y lectores se han preguntado quiénes eran realmente estos hijos de Dios. ¿Eran simplemente hombres de gran influencia o poder en aquella época? ¿O se trata de algo mucho más sobrenatural y misterioso? Aquí es donde entra la interpretación de que estos hijos de Dios eran ángeles caídos. Esta idea viene de una interpretación muy antigua, conocida como la teoría angelical, que sostiene que los hijos de Dios en realidad eran ángeles que decidieron rebelarse, bajar a la tierra y mezclarse con los humanos. Según esta línea de pensamiento, estos ángeles vieron a las mujeres humanas y se sintieron tan atraídos por ellas que no pudieron resistirse a tener relaciones con ellas, dando origen a los Nepilim, una raza de gigantes o seres poderosos, según algunas traducciones. Esta teoría tiene sus raíces en escritos antiguos y apócrifos, como el libro de Enoc, que no es parte del canon bíblico oficial, pero sí influenció las creencias de muchos pueblos en la época. Ahora, ¿por qué esta interpretación de los hijos de Dios como ángeles caídos genera tanta controversia? Primero, porque implica una visión del mundo espiritual mucho más compleja y, digamos, hasta caótica de lo que muchos cristianos y judíos están acostumbrados a aceptar. Es decir, imaginar que seres celestiales, creados por Dios y supuestamente perfectos, podrían sentir deseo, rebelarse y cometer lo que muchos consideran un pecado al mezclarse con los humanos no es algo fácil de procesar. Esta visión sacude la idea de que el reino celestial es inalterable y libre de deseos o debilidades humanas. Además, la teoría de que estos ángeles caídos se unieron con mujeres humanas para dar origen a una raza híbrida plantea una serie de preguntas que no tienen respuestas sencillas. Por ejemplo, ¿qué tan físico es el cuerpo de un ángel como para tener una relación íntima? Si los ángeles fueron creados como seres espirituales, ¿cómo es posible que interactúen con los humanos en un plano tan físico? Estas preguntas nos llevan a teorías incluso más profundas, en las que se discuten los límites y la naturaleza misma de lo espiritual y lo material. Es decir, para algunos, este pasaje sugiere que la división entre el mundo espiritual y el mundo material no es tan clara como pensamos, y que hay una interconexión entre ambos que permite incluso este tipo de interacciones. Por otro lado, hay quienes rechazan totalmente esta interpretación. Para ellos, los hijos de Dios eran simplemente humanos, quizá descendientes de Seth, el tercer hijo de Adán y Eva, y no seres sobrenaturales. Según esta interpretación, los hijos de Dios serían los miembros de una línea justa de descendencia, que empezó a mezclarse con los hijos de los hombres, quienes serían descendientes de Caín, considerado el linaje más corrupto. Esta línea de pensamiento busca mantener la narrativa en un plano meramente humano, sin necesidad de involucrar seres celestiales o fuerzas sobrenaturales. Sin embargo, al hacer esto, también se pierde la dimensión de misterio que envuelve este pasaje y que tanto ha fascinado a la gente a lo largo de los siglos. Otra razón por la que la teoría de los ángeles caídos resulta problemática para algunos tiene que ver con la interpretación del pecado y de las consecuencias divinas. Si realmente los ángeles caídos bajaron y tuvieron hijos con mujeres humanas, esto significaría que el pecado de estos ángeles fue tan grande que Dios decidió traer el diluvio como castigo. Este enfoque plantea la idea de que no solo los humanos son susceptibles al pecado, sino que también los seres celestiales pueden caer en la tentación. Además, pone en duda el rol de Dios como protector de la pureza del mundo que él mismo creó. Si estos ángeles podían desafiar el orden divino, ¿qué significa esto sobre la autoridad de Dios en su propio universo? Estas preguntas no solo incomodan a algunos creyentes, sino que también añaden una capa de complejidad al mensaje de la Biblia, haciendo de Génesis 6 un texto en el que se mezclan lo divino y lo humano de formas inesperadas. Por supuesto, no podemos ignorar el impacto que ha tenido el libro de Enoc en esta interpretación. Este libro, considerado apócrifo y no incluido en la Biblia oficial, amplía la historia de los ángeles caídos y los Nepilim. Según Enoc, un grupo de 200 ángeles, conocidos como los vigilantes, fueron los que bajaron a la tierra y se unieron con mujeres humanas, enseñándoles además artes y conocimientos prohibidos, como la hechicería y el uso de metales. Esto le da una dimensión más siniestra a la historia, ya que estos ángeles no solo se rebelaron al unirse con los humanos, sino que también les enseñaron cosas que, supuestamente, no debían saber. Así, los Nepilim no solo serían una raza híbrida de ángeles y humanos, sino también una fuente de corrupción y conocimiento prohibido en el mundo. Entonces, ¿cómo vemos esta teoría hoy? Bueno, muchos la consideran una fábula interesante, pero nada más. Otros, sin embargo, encuentran en ella una explicación para muchos de los males del mundo, como la violencia, el abuso de poder y el deseo de conocimientos prohibidos. Además, esta interpretación también nos permite cuestionar hasta qué punto estamos realmente separados de lo divino.
Si los ángeles, que supuestamente están más cerca de Dios, pudieron caer en el mismo tipo de tentación que los humanos, entonces, ¿qué tan distintos somos realmente de ellos? Con esto, llegamos a una de las preguntas más interesantes: ¿eran realmente estos hijos de Dios, ángeles caídos, o simplemente hombres poderosos que abusaron de su autoridad? Y aún más importante, ¿qué implicaciones tiene esta interpretación sobre el origen de los Nepilim? Si te interesa este tipo de contenido, dale like y suscríbete al canal. Activa la campanita para no perderte nuestros próximos videos y descubrir datos que no conocías. El origen y naturaleza de los Nepilim, híbridos entre ángeles y humanos. Ahora que hemos explorado la idea de los ángeles caídos en Génesis 6, pasamos al siguiente gran misterio: los Nepilim. Este término suele traducirse como gigantes en la mayoría de las Biblias, pero también se interpreta como caídos o tiranos. Su origen y naturaleza han sido tema de debate y especulación durante siglos. ¿Quiénes eran realmente estos seres? ¿Por qué su existencia causó tanto temor y polémica? La teoría principal es que los Nepilim son el resultado de la unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres, una mezcla entre seres celestiales y humanos. La imagen popular de los Nepilim es la de seres gigantes, imponentes y con una fuerza y sabiduría superiores a las de los humanos. Sin embargo, hay interpretaciones que los ven no solo como grandes en tamaño, sino como seres corruptos, crueles y peligrosos para la humanidad. Esta idea de que eran híbridos entre ángeles y humanos es la que genera más interés y, a la vez, más rechazo, pues sugiere que los límites entre el cielo y la tierra, lo divino y lo humano, no eran tan firmes como podríamos pensar. Si seguimos la línea de interpretación que los ve como híbridos, podríamos decir que los Nepilim eran una especie de anomalía. Seres que no pertenecían ni completamente al mundo espiritual ni completamente al mundo humano, lo cual los hace fuera de lugar en la creación. Esto plantea una cuestión importante: si realmente eran el resultado de una relación entre ángeles caídos y humanas, porque permitieron Dios o los poderes celestiales que existieran. ¿Era parte de un plan, o simplemente un efecto secundario de la libertad de elección de los ángeles? Esta idea de los Nepilim como seres a medio camino entre dos mundos también conecta con otras mitologías y religiones antiguas, donde la idea de híbridos entre dioses y humanos era relativamente común. El concepto de los Nepilim como híbridos también pone en cuestión la idea de la pureza en la creación. Para muchos creyentes, la creación de Dios es perfecta y ordenada, cada criatura tiene su lugar y propósito. Sin embargo, la existencia de estos híbridos plantea la posibilidad de que existan errores o anomalías dentro de ese orden. Esto lleva a una gran pregunta: si los Nepilim existieron realmente, ¿fueron una aberración en el plan divino? ¿O, por el contrario, fueron una especie de advertencia de lo que sucede cuando se cruzan límites que no deberían cruzarse? El tema de los Nepilim también se vuelve fascinante cuando pensamos en sus características físicas. Como mencionamos, se cree que eran gigantes, una idea que se apoya en varios textos bíblicos y en otros escritos antiguos. Incluso en culturas fuera del contexto bíblico, encontramos historias de gigantes que habitaron la tierra en tiempos antiguos, seres con una fuerza sobrehumana y una apariencia intimidante. La Biblia y otros textos mencionan a los Nepilim como seres temidos y respetados, y su mera presencia parece haber causado un impacto significativo en los humanos de su tiempo. Estos seres no solo eran grandes en estatura, sino también en poder, y en muchos casos se les veía como una amenaza para el equilibrio natural. Además, en el libro de Enoc se describe a los Nepilim como seres llenos de corrupción. No solo eran físicamente diferentes a los humanos, sino también moralmente cuestionables. Según Enoc, estos gigantes, que eran una especie de hijos rebeldes, desataron el caos en la tierra. Cometieron actos de violencia, abusaron de su poder, y llevaron a la humanidad a prácticas que se alejaban de la voluntad de Dios. En muchos sentidos, los Nepilim son retratados como el arquetipo de aquellos que desafían el orden natural y caen en la oscuridad. No son simples híbridos, son un reflejo de lo que sucede cuando el poder y la sabiduría se usan sin ética ni compasión. Otra pregunta que surge es: ¿qué fue de los Nepilim después del diluvio? La historia de Noé sugiere que el diluvio fue enviado por Dios para limpiar la tierra de la maldad, y muchos interpretan que esto incluyó a los Nepilim. Sin embargo, más adelante en la Biblia, encontramos menciones a gigantes en Canaán y en otros lugares, lo cual plantea la posibilidad de que algunos Nepilim hayan sobrevivido al diluvio. Esta idea también aparece en la cultura popular, alimentando historias de gigantes escondidos en montañas, en islas lejanas o bajo tierra. Si realmente hubo sobrevivientes, ¿dónde están ahora? ¿O acaso su legado es más simbólico que literal, y representan la tentación y la corrupción que siempre acechan a la humanidad? Finalmente, la figura de los Nepilim abre la puerta a muchos debates sobre la naturaleza humana y el sentido de los límites. Si fueron una mezcla entre ángeles y humanos, ¿qué significa eso para la humanidad? ¿Es posible que tengamos algo de Nepilim dentro de nosotros, algún rastro de esa mezcla de poder y peligro?
Esta idea puede sonar descabellada, pero también ha dado lugar a reflexiones profundas sobre lo que significa ser humano y sobre los límites que nos impone nuestra condición. Los Nepilim nos recuerdan que el deseo de poder, de conocimiento y de trascender nuestras limitaciones es algo profundamente humano, pero también es algo que, si no se maneja con cuidado, puede llevar a la destrucción. Este concepto de seres híbridos, con una naturaleza mixta que los hace potencialmente peligrosos, nos lleva a la siguiente pregunta lógica: ¿qué otras influencias sobrenaturales y prohibidas pudieron haber llegado a los humanos a través de estos ángeles caídos y sus descendientes? ¿Fue solo el origen de los Nepilim, o también trajeron consigo conocimientos y prácticas que marcaron a la humanidad para siempre? Controversia sobre la legitimidad y traducción de Génesis 6 en textos bíblicos. Luego de explorar el origen y la naturaleza de los Nepilim, nos encontramos con un tema igual de intrigante: la controversia sobre cómo se ha interpretado y traducido Génesis 6 a lo largo del tiempo. Este capítulo, que introduce a los hijos de Dios y a los Nepilim, ha sido objeto de debates intensos entre teólogos, historiadores y expertos en textos antiguos. Y es que, según el punto de vista de cada intérprete, este pasaje puede significar algo completamente diferente. Esto hace que muchas personas se pregunten si realmente entendemos el mensaje original del texto. Para empezar, hay que tener en cuenta que la Biblia ha sido traducida muchas veces, y cada traducción implica decisiones interpretativas que influyen en el sentido del mensaje. En Génesis 6, específicamente, el término hijos de Dios es uno de los más debatidos. Algunos estudiosos sostienen que esta frase se refiere a ángeles, basándose en su uso en otros textos antiguos y en tradiciones hebreas. Sin embargo, otros defienden que hijos de Dios podría hacer referencia a seres humanos, específicamente a descendientes piadosos de Sés, el tercer hijo de Adán y Eva, o a personas con un estatus elevado en la sociedad. Esta diferencia en las interpretaciones da lugar a versiones muy distintas de la historia y de los personajes involucrados. Otra palabra clave en este debate es Nepilim. La palabra hebrea tiene una traducción incierta. Aunque en muchas versiones de la Biblia aparece como gigantes, en realidad no hay consenso sobre si este es el significado exacto. Algunos expertos sostienen que Nepilim debería traducirse como caídos o incluso como derrocadores, términos que sugieren una naturaleza más oscura y rebelde que simplemente el tamaño físico. Esta ambigüedad en el significado ha permitido que se desarrollen varias teorías sobre la identidad de estos seres y sobre el papel que jugaron en la historia de la humanidad. Además, está el asunto de los textos antiguos fuera del canon oficial, como el libro de Enoc, que influye en cómo muchas personas entienden Génesis 6. Este libro apócrifo, aunque no está incluido en la Biblia tradicional, tiene descripciones detalladas de los ángeles caídos y de los Nepilim. Por ejemplo, el libro de Enoc describe cómo los ángeles llamados vigilantes descendieron a la tierra y se unieron con mujeres humanas, engendrando así a los Nepilim. Para algunos estudiosos, este libro es una pieza clave para entender lo que realmente quiso decir el Génesis. Pero para otros, usar el libro de Enoc como referencia es problemático, ya que no forma parte del canon bíblico reconocido y tiene un tono mucho más mitológico y sobrenatural. En este punto también entra el debate sobre las influencias culturales y mitológicas que pudieron haber afectado la redacción de Génesis. En la época en la que se escribieron los textos bíblicos, las culturas vecinas de los hebreos, como los sumerios y los babilonios, ya tenían sus propias historias de seres divinos que interactuaban con los humanos y engendraban descendencia. Estas culturas hablaban de héroes gigantes, seres mitológicos y dioses que se mezclaban con los mortales. Algunos expertos creen que los relatos bíblicos podrían haber sido influenciados, en cierta medida, por estas historias y que Génesis 6 es una adaptación de temas que ya circulaban en el antiguo Medio Oriente. Otro aspecto de la controversia es la interpretación teológica de Génesis 6. Para algunos, la idea de que seres celestiales tuvieron hijos con humanas parece contradecir la visión de Dios como un ser de orden y perfección. Desde esta perspectiva, los hijos de Dios no pueden ser ángeles, ya que eso sugeriría que Dios permite o incluso tolera la interacción entre lo divino y lo humano de una forma que algunos consideran desordenada. Para ellos, sería más coherente interpretar el pasaje en un sentido humano, sin involucrar seres celestiales, de modo que la historia mantenga una pureza teológica y no choque con la imagen de Dios como soberano. Sin embargo, los que apoyan la teoría de los ángeles caídos argumentan que la Biblia, en muchas ocasiones, muestra que incluso los seres celestiales pueden desviarse del plan de Dios, y que Génesis 6 simplemente retrata esta realidad. Es importante también mencionar que los diferentes manuscritos bíblicos no siempre concuerdan en su contenido y redacción. A lo largo de los siglos, se han encontrado variantes en ciertos textos, como en los rollos del Mar Muerto, que incluyen pasajes sobre ángeles y seres sobrenaturales que no están en las versiones estándar de la Biblia. Esto ha llevado a algunos expertos a cuestionar si los textos que leemos hoy reflejan fielmente el mensaje original o si han sido alterados para ajustar ciertas ideas teológicas.
Estos descubrimientos han alimentado teorías de que Génesis 6, en sus primeras versiones, pudo haber sido mucho más explícito sobre la interacción entre ángeles y humanos, pero que esas referencias se suavizaron en versiones posteriores. El contexto histórico también juega un papel clave en la interpretación. La redacción de la Biblia fue influenciada por el contexto en el que vivían sus autores y las creencias de la época. En el Antiguo Testamento, encontramos historias que reflejan preocupaciones sobre la pureza de las líneas de sangre, la corrupción de los líderes y la tentación de adorar dioses ajenos. Desde esta perspectiva, Génesis 6 podría entenderse como una advertencia contra la mezcla con culturas y creencias paganas, y los Nepilim podrían representar, simbólicamente, la influencia corrupta de estas prácticas extranjeras. Sin embargo, al leerlo literalmente, la historia sugiere una interacción real entre lo celestial y lo humano, lo cual lleva a interpretaciones más místicas y a teorías sobre la contaminación de la humanidad con elementos divinos o demoníacos. Finalmente, no podemos olvidar la influencia de los traductores. Cuando se tradujo la Biblia del hebreo al griego, y luego al latín y a otros idiomas, los traductores hicieron elecciones que, en muchos casos, reflejaban sus propios conocimientos y prejuicios. Por ejemplo, la Septuaginta, una de las primeras traducciones al griego, traduce Nepilim como gigantes, estableciendo así una interpretación que perduró en muchas versiones posteriores. Sin embargo, algunos expertos en hebreo antiguo sugieren que esta traducción no es exacta, y que Nepilim podría tener significados más complejos. Esta interpretación pudo haber influido en la percepción de estos seres como gigantes físicos, cuando en realidad su naturaleza podría ser más simbólica o espiritual. Esta diversidad de opiniones sobre la traducción y legitimidad de Génesis 6 nos deja con preguntas que no tienen una respuesta clara. ¿Es posible que nunca entendamos completamente el significado original de este texto? Y si es así, ¿cómo afecta esto nuestra percepción de los Nepilim? Al final, cada interpretación aporta una pieza al rompecabezas, aunque no necesariamente nos dé la imagen completa. Con esto en mente, surge otra cuestión interesante: ¿qué tan profundo fue el impacto de estos seres y las prácticas prohibidas que pudieron haber traído a la humanidad? Los conocimientos prohibidos que los ángeles caídos transmitieron a los humanos. La historia de los ángeles caídos no solo se limita a la creación de los Nepilim, sino que va mucho más allá. De acuerdo con varias tradiciones y textos apócrifos como el libro de Enoc, estos ángeles caídos no solo descendieron a la tierra y engendraron descendencia con humanas, sino que también enseñaron a los humanos conocimientos que, hasta ese momento, estaban ocultos o prohibidos. Estos conocimientos abarcan una variedad de áreas, desde lo tecnológico hasta lo espiritual, y, según la narrativa, trajeron consecuencias drásticas para la humanidad. En este punto, exploraremos cuáles fueron esos conocimientos prohibidos y cómo impactaron en la vida humana, según estas interpretaciones. Para empezar, el libro de Enoc detalla que estos ángeles, conocidos como los vigilantes o watchers, compartieron conocimientos sobre temas como la metalurgia, la astrología, el uso de plantas y la magia. Aparentemente, estos conocimientos fueron entregados a los humanos sin permiso divino, lo cual los hacía prohibidos. La metalurgia, por ejemplo, les enseñó a los humanos cómo trabajar los metales, creando herramientas, armas y adornos. Antes de esto, según el relato, los humanos no poseían este conocimiento, y al adquirirlo, desarrollaron un nivel de tecnología que los hizo capaces de hacer cosas que nunca antes habían imaginado. Esto les dio poder y capacidad para dominar su entorno, pero también abrió las puertas a la violencia y la guerra, al darle al hombre la capacidad de crear armas. Otro conocimiento importante que compartieron fue la astrología. Este conocimiento les permitió entender y observar los cuerpos celestes, llevándolos a desarrollar calendarios y a predecir eventos. Según algunos estudiosos, los vigilantes les enseñaron a los humanos a leer los movimientos de las estrellas y los planetas, lo que, en teoría, les daba un acceso anticipado a los tiempos y ciclos naturales. Este conocimiento, en principio, no parece dañino. Sin embargo, al volverse tan dependientes de los astros, los humanos también comenzaron a desarrollar prácticas de adivinación y astrología, intentando predecir el futuro o controlar su destino mediante los signos celestiales. En el contexto de estas tradiciones antiguas, este tipo de prácticas era visto como un alejamiento de la dependencia de Dios y una apertura al engaño y la superstición. Por otro lado, los ángeles caídos también compartieron conocimientos sobre plantas y remedios, revelando a los humanos cómo utilizar ciertas hierbas para fines medicinales, pero también para crear sustancias que alteraban la mente o el cuerpo. El acceso a estas plantas les permitió curar enfermedades y tratar dolencias, algo que benefició a la humanidad en muchos sentidos. Sin embargo, también les dio la capacidad de manipular sus cuerpos y emociones, lo que, según algunas interpretaciones, los llevó a abusar de estos conocimientos, usándolos para controlar o hacer daño a otros.
Aquí es donde la línea entre el bien y el mal se vuelve difusa. Estos conocimientos no eran malos en sí mismos, pero el uso que los humanos les dieron derivó en prácticas inmorales, que los alejaron de los valores que Dios había establecido para ellos. Además de la metalurgia, la astrología y el uso de plantas, el libro de Enoc también menciona que los ángeles caídos enseñaron a las mujeres el arte del embellecimiento y cómo engañar con su apariencia. A simple vista, esto puede parecer un detalle menor, pero en el contexto del relato bíblico y de la época, se interpreta como una corrupción de la pureza natural que Dios había establecido. Los humanos comenzaron a cambiar su apariencia, manipulando su aspecto para atraer, engañar o seducir a otros. Esta enseñanza, por pequeña que parezca, representaba un cambio en los valores de la sociedad, en donde la apariencia y el deseo comenzaban a tener un papel importante, desviando la atención de lo espiritual hacia lo material. La magia y la hechicería son otros conocimientos atribuidos a los ángeles caídos. En muchos textos antiguos, se describe cómo estos seres enseñaron a los humanos a usar palabras de poder y a realizar rituales que podían manipular las energías y fuerzas a su alrededor. Este tipo de prácticas ofrecía a los humanos un sentido de control y poder sobre el mundo que antes no tenían, pero también los hacía vulnerables a fuerzas oscuras que, según la tradición, podían llevar a la destrucción espiritual. Para muchas religiones, la magia y la hechicería son vistas como medios peligrosos que conectan a las personas con entidades o energías que están en oposición a Dios, y el hecho de que estos conocimientos vinieran de ángeles caídos reforzaba la idea de que eran herramientas de corrupción. Otro aspecto importante a considerar es el impacto moral de estos conocimientos prohibidos. Según el relato, los humanos empezaron a cambiar sus prioridades y su forma de vida. Al aprender a usar herramientas, armas y manipular plantas, comenzaron a dominar su entorno de una manera que no había sido intencionada originalmente. La vida humana, que hasta ese momento se basaba en la simplicidad y en la dependencia de Dios, se transformó en una lucha por el poder, el control y la independencia. El conocimiento prohibido les dio a los humanos la ilusión de poder y autosuficiencia, haciéndolos pensar que ya no necesitaban depender de Dios para sobrevivir y prosperar. Este cambio de mentalidad fue, en muchos sentidos, uno de los efectos más profundos y duraderos de la intervención de los ángeles caídos. Los efectos de estos conocimientos prohibidos fueron tan serios que, según el relato bíblico y otros textos antiguos, fue una de las principales razones por las que Dios decidió enviar el diluvio. Al ver cómo la humanidad se había corrompido, no solo en lo físico sino también en lo espiritual y moral, Dios tomó la decisión de empezar de nuevo. Esto sugiere que, aunque el conocimiento en sí mismo no es malo, el uso indebido de este y la falta de respeto por el orden divino pueden llevar a consecuencias graves. La historia de los ángeles caídos y los conocimientos prohibidos se convierte, entonces, en una advertencia sobre la responsabilidad que implica tener poder y conocimiento, y sobre cómo el abuso de estos dones puede alejarnos de Dios y de nuestra naturaleza original. Así, los conocimientos prohibidos de los ángeles caídos no solo enriquecen la narrativa de Génesis 6, sino que también nos dejan con reflexiones profundas sobre el papel del conocimiento en nuestras vidas. Al igual que en los tiempos antiguos, hoy en día enfrentamos dilemas similares sobre el uso y abuso del conocimiento, y esta historia nos recuerda la importancia de mantener el equilibrio entre lo que sabemos y cómo lo aplicamos. Nos lleva a una pregunta inevitable: ¿hasta dónde podemos llegar sin perder de vista nuestros valores y nuestra relación con lo divino? Con estos conocimientos transmitidos, queda una última pregunta que explorar: ¿qué pasó con los Nepilim y su influencia después del diluvio? ¿Qué sucedió con los Nepilim después del diluvio? La teoría de su supervivencia y rastros en la historia. Una vez que se cuenta la historia del diluvio en el relato bíblico, surge una pregunta intrigante: ¿realmente se extinguieron los Nepilim con las aguas del diluvio, o lograron sobrevivir de alguna manera? Génesis menciona que el diluvio fue un evento de juicio divino, una forma de purificar la tierra y deshacerse de la corrupción que los Nepilim y los ángeles caídos habían traído a la humanidad. Sin embargo, hay indicios en otros pasajes de la Biblia y en textos antiguos que sugieren que los Nepilim o sus descendientes pudieron haber sobrevivido al diluvio, o incluso haber resurgido en generaciones posteriores. Uno de los argumentos principales de esta teoría se encuentra en el propio texto bíblico. En Números 1 y 33, mucho después del diluvio, se menciona a los gigantes cuando los espías israelitas exploraron la tierra de Canaán. Ellos describen haber visto a los hijos de Anak, quienes eran tan grandes que los espías se sentían como langostas en comparación. Esta referencia a los gigantes como descendientes de los Nepilim plantea la posibilidad de que, de algún modo, la línea de estos seres continuó después del diluvio, desafiando la idea de que el diluvio fue una destrucción total para ellos. Esta mención ha llevado a algunos estudiosos a preguntarse si realmente sobrevivieron físicamente o si, quizás, fueron parte de una segunda ola de seres similares que surgieron después. Existen teorías dentro de la teología y la mitología antigua que ofrecen posibles explicaciones sobre esta aparente supervivencia de los Nepilim.
Una de las hipótesis es que algunos Nepilim, al poseer una naturaleza semidivina, pudieron haber sobrevivido al diluvio escondiéndose en lugares remotos o usando habilidades desconocidas para evitar ser alcanzados por las aguas. En algunas interpretaciones, se sugiere que los ángeles caídos que engendraron a los Nepilim en primer lugar podrían haber repetido el acto después del diluvio, creando una nueva generación de gigantes en la tierra. Esto mantendría la línea de sangre de los Nepilim sin que sus individuos originales necesariamente hubieran sobrevivido. Además de la Biblia, otros textos antiguos mencionan seres similares a los Nepilim, lo cual ha llevado a especulaciones sobre si los relatos de gigantes o seres divinos en otras culturas podrían estar conectados con ellos. Por ejemplo, en la mitología griega, los titanes y semidioses son descritos como seres de gran estatura y fuerza que surgieron de la unión entre dioses y humanos. En la mitología sumeria, encontramos historias de los Anunnaki, seres de gran poder que llegaron a la Tierra y supuestamente interactuaron con los humanos. Estas leyendas de gigantes en diferentes culturas han alimentado la teoría de que los Nepilim, o seres similares, pudieron haber sobrevivido en distintas formas y que sus historias se conservaron en las tradiciones de varias civilizaciones antiguas. También existe una interpretación más simbólica de la supervivencia de los Nepilim. Según esta teoría, los Nepilim no sobrevivieron físicamente, sino que su legado, su influencia y el conocimiento prohibido que trajeron al mundo, persistieron a través de los humanos que adoptaron y transmitieron estos conocimientos. Es decir, aunque el diluvio pudo haber borrado a los Nepilim como individuos, las prácticas, costumbres y conocimientos que los ángeles caídos introdujeron continuaron. Esta herencia cultural podría ser la forma en que el espíritu de los Nepilim sobrevivió, manifestándose en la inclinación humana hacia prácticas oscuras o saberes ocultos que se mantienen hasta hoy en día en varias tradiciones místicas. Otro aspecto interesante es la teoría que plantea que la sangre de los Nepilim o algún rastro de su genética pudo haberse transmitido a través de los descendientes de Noé. Según algunos textos apócrifos y ciertas interpretaciones, las esposas de los hijos de Noé podrían haber tenido ancestros Nepilim, llevando así esta genética a las futuras generaciones después del diluvio. Aunque esta es una teoría especulativa, algunos la usan para explicar por qué ciertos individuos o linajes posteriores en la historia bíblica parecían ser gigantes o tener habilidades y características fuera de lo común. El impacto de esta posible supervivencia de los Nepilim también se puede ver en la batalla continua entre el bien y el mal en los relatos bíblicos. Muchos sostienen que, aunque los Nepilim fueron destruidos físicamente, el mundo sigue enfrentando los mismos problemas de corrupción y desviación espiritual que ellos representaban. Es como si el mundo no hubiera terminado de librarse de esa influencia, y la lucha espiritual que comenzó en Génesis 6 sigue hasta hoy, simbolizada por aquellos que buscan poder a toda costa, aun si esto implica caer en prácticas prohibidas o corruptas según el estándar divino. La existencia de los Nepilim y su posible supervivencia después del diluvio también nos hace cuestionar cuánto sabemos realmente sobre la historia antigua y los orígenes de la humanidad. La arqueología y los textos antiguos han encontrado indicios de estructuras colosales y tecnologías avanzadas que parecen contradecir el conocimiento que se tenía en esas épocas. Algunos teóricos han propuesto que estas estructuras podrían ser evidencia de la existencia de los Nepilim o de seres similares, cuya fuerza y habilidades fuera de lo común les habrían permitido crear tales monumentos. Aunque estas teorías no son aceptadas en el ámbito académico convencional, forman parte de un fascinante debate sobre los rastros de civilizaciones avanzadas y gigantes en el pasado de la humanidad. Entonces, ¿qué podemos concluir sobre el destino de los Nepilim después del diluvio? La respuesta, como con muchas cuestiones de esta naturaleza, parece depender de cómo se interprete la información. Para algunos, los Nepilim son seres del pasado, destruidos por completo en el diluvio, cuyo legado es solo simbólico. Para otros, estos seres han dejado huellas que aún afectan a la humanidad en diferentes formas, ya sea a través de su herencia cultural o incluso, según las teorías más especulativas, en algunas características físicas que podrían haber persistido en ciertos linajes. Esta teoría de la supervivencia de los Nepilim abre la puerta a más preguntas sobre la naturaleza del mal, la tentación y la lucha espiritual en la Tierra. Nos lleva a reflexionar si existe un legado invisible de los Nepilim que sigue activo hoy en día, recordándonos que la búsqueda de poder, conocimiento y dominio, cuando se desbordan, pueden conducir a la corrupción de los valores espirituales que sostienen una relación equilibrada entre la humanidad y lo divino. Si te gustó el contenido, no olvides darle like y suscribirte al canal. Así no te perderás futuros videos llenos de datos interesantes y reveladores. Hasta la próxima.